Muy buenas a todos, bienvenidos a la burbuja cultural. Hoy estoy de azulón, hoy estoy del Getafe, mi equipo de mis amores, porque hoy es un día muy especial. Ya saben ustedes que este es mi programa favorito en Periodista Digital, que ya saben de qué pie cojeamos, pero saben ustedes que le damos prioridad a la cultura, que no hay que despreciarla, no hay que llamar titiritero a la gente que hace bien su trabajo, que se dedica a la música, a la literatura, al cine, porque realmente hacen un trabajo que si no fuera por ellos, pues tendríamos gobernándonos y manejándonos a los pesados del Excel, de las cuentas, de la economía y de todas esas milongas que están muy bien, evidentemente, pero nosotros queremos pasar un buen tiempo de cultura, un buen tiempo de rock, un buen tiempo de libros y un buen tiempo de cine. Y empezamos esta sección muy especial, con tiempo de rock, con tiempo de música. Tengo que presentarles primero a nuestro gran conocedor de este ámbito, Raúl El Changa. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, como siempre, encantado de estar aquí contigo en la burbuja, Josué. Y a un invitado, de verdad que le damos gracias por estar con nosotros, que hoy creo que no nos va a hablar ni de fútbol, ni de su padre Basilio, ni de Halloween. Hoy nos va a hablar de lo que realmente le gusta y domina, que es el rock, que es la música. Alfredo Duro, ¿qué tal, cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Muy bien, encantado. Detallazo tu camiseta, ya cuando la enseñes por detrás ya va a ser la leche. A ver si puedo, Pecker. A ver, ahí estamos, sí señor. Fan de Alfredo Duro. Sí señor. Ya la tenías de antes, o sea, efectivamente, no te has hecho con la camiseta para hoy, ya la tenías de antes. No ha sido preparado, Yo soy muy jovencillo y a mí aquella eliminatoria del Bayern Getafe, fíjate, yo soy de Salamanca de origen, pues a mí me marcó, me puse a llorar como el niño que era y desde ese día dije, mi equipo es el Geta. Ay, Luca Toni, maldito Luca Toni. Efectivamente, pero bueno, ojalá que se hubiera pasado. Vamos a hablar de música y de rock. Chancas, quiero que le cuentes a la audiencia, es una cosa que ya has contado y que luego le voy a preguntar a Alfredo, que cuál fue tu primer disco, cuál fue tu introducción al rock, por culpa de quién te gusta tanto esto del rock, y se lo voy a preguntar también a Alfredo. ¿Qué disco, qué cinta fue la que te marcó? Yo ya te lo he contado, yo soy un chico que tiene ya 50 años y pues a mediados de los 80, un poco antes, tengo un hermano que es 2 años mayor, del 72, y bueno, pues entró en mi casa una cinta que era de Barón Rojo, que se llama Metamorfosis, y pues entre la influencia que tenía de mi hermano, pues sabes que los hermanos mayores y más en aquella época que se dormían en una misma habitación, pues a raíz de esa cinta y de las influencias y los gustos de mi hermano, pues fue el que me introdujo el gusanillo del rock and roll. Un Serpa que hemos tenido en una anterior etapa cuando hacíamos este programa en radio. Y Alfredo, te tengo que hacer la pregunta, ¿con qué disco dijiste esto del rock me va a cambiar la vida, esto me va a marcar para siempre? A mí el que me la cambia directamente es una cassette que era lo mejor de los Who, directamente, lo mejor de The Who, que era una portada con Pete Townshend con el guitarrista saltando, el clásico salto Pete Townshend con las piernas así abiertas en V, y esa cinta, ese cassette, yo aquella cinta, vamos a ver, no sabía exactamente qué era lo que estaba cogiendo. Me acuerdo que cojo esa y una cinta de Barry White. Estaba de moda Barry White en aquel momento con You Are the First, You Are the Last, My Everything. You Are the First, You Are the Last, My Everything. Una gran canción, ¿eh? Una gran canción. Es que Barry White tenía sus cosas. Sí, el sonido Filadelfia. Además, como para relacionar sí, con el amor, la música negra me había empezado a hacer tilín. Ese soul. Sí, me había empezado a hacer tilín. No sabía exactamente por qué, luego me di cuenta, porque tenía yo esa facilidad con la música negra. Y entonces cogí la de Barry White y me llamaba mucho la atención. Yo ya había empezado a tener muy claro que yo escuchaba cosas diferentes a mis amiguetes y demás. Y yo vi esa cinta ahí al lado de lo mejor de The Who. Digo, yo creo que algo he escuchado de esta gente. La cojo, macho, porque un tío que está saltando de esa manera con la guitarra, digo, eso tiene que estar bien. Y yo algo de idea tenía, pero no sabía exactamente con todo lo que iba. ¿Habías visto Cuadrofenia ya o no? No, te estoy hablando del año 71 o antes. Cuadrofenia, no. Cuadrofenia es del 79, si no recuerdo mal. No, es la película. La película. Tú hablas de la película. El disco es del 74, ¿no? No, del 72. De mediados de los 70. Sí, anda por ahí. Era parte de los 70, pero sí, el disco... primero fue Tommy. Cuadrofenia disco... 73 me dicen por ahí. 73, todavía no. Es la película. Que es que aquí en España es lo que verdaderamente caló. O
caló ¿sabes? a todos. Claro, porque Para el además movimiento está- mod aquí está- a nivel claro, nacional, está porque el el- movimiento mod allí pues es un movimiento de mediados de los 60, ¿sabes? Todavía hoy la gente se sigue haciendo lío con Cuadrofenia, banda sonora, Sí, y el la Cuadrofenia película. disco. O sea, Cuadrofenia no deja de ser una especie de ópera rock de los Who con Pete Townshend, que es la famosa portada del monje, o sea, el monje no, De Jimmy. la que llaman el monje, que es Jimmy, que era la parca, que aquí en su momento hablaban de un monje, fíjate cómo estábamos en España, ¿no? Y era ahí donde ponía The Who, y luego vino la banda sonora una vez que se estrenó la película. Claro. Y no tenían que haberse retirado los Who, yo qué sé, siendo jóvenes, con su generación tengo o mi- tal, o tienen que estar dando conciertos todavía. Yo ahí tengo mi... Raúl, ¿qué A piensas? ver, yo lo que sí me acuerdo, por ejemplo, mi primer recuerdo de los Who, siendo pequeñito, aunque ya te digo que me introdujo ese otro grupo que te digo, pero sí me acuerdo de, siendo muy pequeño, de ver en la televisión una actuación de un grupo que de repente, al final de la canción, seguramente que era la canción más, pues, la más famosa, My Generation, ¿no? Y sí me acuerdo de la imagen de que al acabar la canción cogen los músicos y empiezan a romper los instrumentos, que eso fue algo, es algo icónico de esa banda, ¿sabes? La primera banda que, además, ya lo expliqué el día que hablé de los Who, que al principio fue por accidente, ¿no? En un local pequeño que tocaba Pete Townshend, que debió dar con la guitarra en el techo y cuando eran a lo mejor conocidos y la gente se empezó como a reír, y él, que dicen que tenía un genio así como bastante irascible, ¿no? Porque se dice que incluso, joder, en el concierto este de la isla de Guay o no sé qué, que se subió algún espontáneo y casi le quiso pegar, pues rompió la guitarra, ¿no? Y a raíz de ahí, ¿no? Pues dijeron que eso pues era algo que escénicamente les quedaba muy bien. Que luego él cuenta en su biografía que el rollo este de romper las guitarras, que hasta que les fue rentable, pues hasta que no sacaron Tommy, tuvieron que estar pagando facturas, porque, o sea, hasta que ya dijéramos que era un grupo que ya ganaba el suficiente dinero, pero que hasta esa época, que ya llevaban años los Who, o sea, todavía debían dinero porque en cada actuación Era una inversión desmedida. rompían Era los una inversión instrumentos. desmedida, era Sí, romper, claro. los Y sí me instrumentos. acuerdo de pequeño de que ese grupo me impactó por eso, por ver unos músicos que rompen los instrumentos, porque empezaba Pete Townshend, pero dicen que la primera vez que fue, pues claro, a mí es que la figura que ha sido magnética para mí ha sido Keith Moon, ¿sabes? Sí, claro. Y claro, Keith Moon, a poco que le tocaran las palmas, él también. Y bueno, solamente romper la guitarra o romper... Aunque John Entwistle de romper el bajo no le iba mucho, pero sí, evidentemente, Hombre, la guitarra iba contra las no me baterías, extraña. Roger Daltrey se ponía con el micrófono también a darle Es a que la yo batería. John Entwistle era más Sí, cuidadoso es con que su yo tengo bajo. entendido que los bajos de John Twister es otra cosa. eran bajos personalizados. ¿eh? Otra cosa, son Eran otra bajos, porque hay en algunas actuaciones que se ven, no son los típicos Rickenbacker o no sé qué, eran bajos que eran fabricados especialmente Y de hecho, tú para ves él. a John Entwistle. Yo soy un bajista frustrado, yo toco el bajo y yo siempre he sido un tipo que ha tenido atención con el bajo por culpa de John Entwistle. Y tú ves los bajos de John Entwistle, vamos a ver. Sí, tenían formas muy raras. Los trastes más o menos son igual, ¿no? El mástil con los trastes es más o menos igual, pero él tú ves que siempre toca con los dedos y él va tocando por la parte de arriba, por zonas donde tú el bajo teóricamente ni tan siquiera con los dedos, ni tan siquiera en el jazz o en el funk y esta gente de color que ya maneja otros registros, pero él sí, él tocaba en zonas porque son bajos diferentes, son bajos personalizados y él era el que más o menos, no lo diseñaba, pero estaba muy pendiente de cuál era el tipo de cuerda y cómo se distribuía todo aquello por un sonido muy particular. Es que es imposible seguir la línea de bajo de John Entwistle. Yo, vamos al tema. Hago mis pinitos, ¿No es juvenil el rock Virtuos. o pueden personas de 70, 80 años seguir tocando rock? Vamos a ver, yo estoy en la sexta planta ya. Quiero decirte que si yo me pongo todos los días un disco de rock, o 20, depende del día, pues ¿por qué no voy a coger el bajo si estoy en una banda o voy a coger una guitarra y me voy a poner a... Otra cosa es las intenciones, otra cosa es lo que hay allá detrás. Es decir, formar parte de lo que yo llamo, y se llama el mainstream, de la forma más ambiciosa desde el punto de vista económico, con eso no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Yo, no sé, yo es que, por ejemplo, mira, otro gran bajista que hubo, que fue Lemmy, de Motorhead, decía que si
que si piensas que eres demasiado viejo para el rock and roll es que seguramente lo seas. Y no sé, Lemmy murió con las botas puestas, o sea, murió en Pero el mes porque de diciembre el Wizzing Center... y hasta noviembre estuvo tocando. El Wizzing, el Bernabéu ahora ya no, porque dice... No, mejor. Para lo que están programando, mejor que no haya. Efectivamente, por eso digo, pero se llenan de reggaetoneros con chavales yendo, y ya no van a grupos de rock. Pero vas a conciertos de rock... No, pero una cosa, si hablamos de música, hablamos de música. El reggaetón no es música. No. Sonidos extraños y cosas ahí que tal, de eso cuando queráis, pero con otros invitados. Pero le engancha a la peña. Me da igual. Me da igual. Si a la gente le gusta la mierda, le gusta la mierda. Pero eso es un problema de la gente, que tiene muchos problemas, entre otras cosas, de escuchar mierda. Que no es música. No seré yo el que defienda ni me guste el reggaetón. Pero entiendo, como ha estado hablando a lo mejor Alfredo antes, es verdad que la música rock hoy en día no es algo mainstream, no es algo que le guste a los chicos de 14 años o como cuando yo era un chaval, ¿me entiendes? Ahora pues los gustos son esos y no seré yo el que me gusta, pero también entiendo que a lo mejor yo cuando tenía 10, 11 años yo ponía la música rock y a mi padre no le gustaba. Entonces yo creo que también hay una edad en la que pues te gusta escuchar una música que no escuchen tus padres y seguramente pues la generación de hoy en día... la rebeldía musical trasladada a lo que era la música en aquellos Sí, pero tiempos, mira, Alfredo... ¿tú crees que el rock... Sí, pero a ver, el rock lo han querido matar, desde los años 50. Toda la sensibilidad interior del rock, ¿tú crees que esta mierda del reggaetón tiene algo que ver con eso? Ni sobre todo la sensibilidad... O sea, yo es que hay ni un pase, un pase, o sea, la vulgaridad, la simpleza y la mierda es vulgaridad, simpleza y mierda. ¿Qué coño rebelión? Es que tienes un gusto pésimo, tío. Si te gusta el reggaetón es que eres un gusto... Yo creo que es algo relacionado con la edad. Eres un analfabeto musical. Eso no tiene nada que ver con la música. ¿Qué sensibilidad, qué alma hay detrás del reggaetón? O sea, tú cuando estás hablando de esa rebelión de gente que en los años 60, 70 cambiaba musicalmente lo que se escuchaba en sus casas, vamos a ver, aquello era... Coño, que le han dado el premio Nobel de Literatura a Bob Dylan, que es que todavía algunos no se han enterado. ¿Por qué? Sí, que esas cosas no son casualidad. Pero yo qué sé, no sé, nunca sabremos tampoco. Estamos hablando hasta que pasen 30 años. Estamos hablando de una música que perdura en el tiempo. ¿Tú crees que algún analfabeto de estos se acuerda dentro de 3 meses de esa mierda de estrofa y de párrafo que hay en la chorrada esa que escuchan? Yo no lo sé. ¿Qué coño va a perdurar eso? No sé si puede perdurar. No sé si estaré aquí para verlo, pero yo tampoco sé. No tengo una bola de cristal, yo no sé lo que pasará dentro de 20 o 30 años. Esto no es cuestión de tener una bola de cristal, esto es cuestión de poner a cada uno en su sitio, cada cosa en su sitio. A ver, las cosas tienen que estar en su sitio. Pero a ver, ya te digo que es una vulgaridad, que no seré un defensor. Lo compresero es compresero, coño, usar y tirar, como bien indica el término. Usar y tirar. Pero mira, te voy a decir una cosa, por supuesto que los músicos de rock, y más los que me dicen, los antiguos tenían una cultura musical muy grande, además gente como los Beatles, los Juegos, no sé qué, aquí había a grandes artistas de rhythm and blues, a Muddy Waters, a Bob Dylan, o sea, todo tenía una base, un blues, un country. No te digo que a lo mejor esta gente, porque dicen reggaetón y a lo mejor cogen del reggae, y digo, no sé, yo muchas veces es lo que digo, porque a mí Bob Marley me encanta. Y digo, ¿qué tiene el reggaetón de Bob Marley? Pues la verdad es que veo muy... Fíjate hasta qué punto puede llegar veo muy poco. En este punto que alguno confunde reggaetón como que viene del reggae. Entiendo, pero se puede ser idiota, se puede ser ignorante, se puede ser analfabeto. Te hablan del reggaetón y dicen, no, reggae, pero ¿qué coño? Pero a lo mejor el chico ese de 14 años, pues le gusta esa música porque arrima la cebolleta, como se decía antiguamente. Conmigo, con el Alfredo que no cuente. Vale, yo te voy a decir una cosa de... Vamos, no me fastidies. También es verdad que la música punk nace de la actitud. Y no eran grandes músicos, y no había que tener conocimiento musical. Los ilegales muy grandes. Y mira lo que han llegado. Los ilegales muy grandes músicos. Sex Pistols fue un producto de marketing. Los ilegales no. Lo que es un producto de marketing. Lo montó el manager. McLaren había en torno a la imagen que ya venía de Estados Unidos. Steve Jones, que por cierto, que además... Sí, hombre, luego con el tiempo puedes acabar aprendiendo a tocar, es normal, pero cuando salieron... El disco de los Sex Pistols es un disco que te cambia un montón de cosas. Claro, es un disco trabajado, ese disco es un cambio de tuerca en la historia del rock, si yo eso no te lo discuto. Los Ramones, que también te encantan, un disco no eran grandes músicos. No eran grandes músicos, pero es gente que se trabaja un sonido y se trabaja una actitud dentro de ese sonido diferente. Y que perdura en el tiempo. Esta gente estamos hablando de algo que llegó a convertirse en un sonido musical distinto.
¿Sabes una cosa que te voy a Distinto. decir también de referente punk. al rock y al reggaetón? A mí hay una cosa, y eso me disgusta, porque me gusta mucho el rock. El rock siempre también ha sido, o el punk, una manera de ¿cómo te diría?, de protesta, ¿no? Sí, una de manera rabia, protestataria. de decir lo que a lo mejor nadie se atreve a decir. He hecho mucho en falta, aunque el rock no esté hoy en día, sea algo mainstream, he hecho mucho en falta que por ejemplo, salgan grupos de rock diciendo cosas que a lo mejor no se dicen, porque claro, hoy en día, pues si digo no sé qué, ofendo a tal sector. Alfredo, no sé te voy a qué. poner un ejemplo. Y yo creo que eso sí es algo que tiene el voy a poner un reggaetón. ejemplo. Si tienen que decir la palabra, porque yo no he oído las letras, pero las letras deben ser de lo más chabacano. Culo, tetas, o que trata a una chica como una perra, no se cortan en decirlo. Entonces yo creo que también el chico joven, sí, es muy bonito, pero el chico joven, igual que cuando hemos sido jóvenes nosotros, le gusta a alguien que tenga el valor de decir lo que no se puede decir. Y eso el rock ahora no lo hace. Hablar de coger y tocarle el culo a una chica para tal, claro, eso es literatura pura, vamos. Yo no digo que sea literatura. Pero mira, por ejemplo, un ejemplo. Pero el rock no se atreve a decir eso. Fui a ver a los... Es una cuestión de atrevimiento. Es cuestión de que esto no te da para más. Es que el cerebro no te da para más. Sí, pero... Johnny Cifuentes, fui a ver a Burning. Se baja del escenario, está hablando con nosotros. Y hay una canción que se llama Miéntelas, de Burning, muy buena, que no la tocó. Y otra en la que habla de una guiri a la que violé en una canción. Sí. Y la ha cambiado por con Johnny, una chica me la de acosté. Johnny, ¿cómo se llama? Es la de Johnny. Es Sí, efectivamente. Johnny Dinamita. Johnny Dinamita. Gin Dinamita. Gin Dinamita. Gin Dinamita. Y le digo, Johnny, ¿por qué no se canta esto? Y dice, es que Irene Montero me va a meter en la cárcel. Eso me dijo. Pero vamos a ver, el contexto de las épocas tiene mucho que ver en todo esto. Claro. Tiene mucho que ver. Estamos hablando de una España que es en aquel momento una explosión post-censura en la que hay una necesidad intrínseca de soltar un montón de cosas, incluidas barbaridades. Ahora no hay esa Y eso- necesidad. no, vamos a ver, la sociedad cambia para todo. Cambia para todo. Yo no sé si va para bien o para mal. Creo que en muchas cosas para mal. Pero también se evoluciona en, no sé, en corrientes seguramente de más respeto. Que en aquel momento no tenía nada que ver con el respeto tal y como lo entendemos ahora. Es un momento social esa gente que yo muy te digo distinto. está en el contexto actual y te vuelvo a lo mismo, esa música urbana o como la quieran, pues no le tienen miedo a decir esas cosas y sin embargo los grupos de rock, es lo que te digo, ¿no? Porque a lo mejor es verdad que no están en su contexto ni en su momento en que la música rock sea algo popular para la gente adolescente. No, el rock se ha vuelto en ese Pero el sentido adolescente hay un momento que muchísimo Volver a más lanzar quiere una pregunta, escuchar eso. cuidadoso. Volver a hacer una Y pregunta si se que- lo da Pero esta la gente- bandera revolucionaria, de luego, que me quiera a mí convencer de que está con el reggaetón, Ya. es que le voy a insultar si me dice eso, ¿sabes? Es que le voy a acabar insultando. No, es normal. Mejor y se no. lo va a merecer, y se lo va a Le voy a acabar merecer. insultando como poco. Alfredo, te voy a hacer una pregunta muy complicada. ¿Cuál es el mejor concierto que has visto en Madrid de un grupo rock? ¿Cuál es el que dices, me cacho en la mar, salí? Joder, No, pues- no quizá musicalmente, pero te lo pasaste, lo recuerdas como el concierto de tu vida. El concierto de mi vida, seguramente, por un montón de cosas ahí tal cual, es el primer concierto de los Ramones en Vista Alegre. En Vista Alegre. Con Nacha Pop. Estuvo Peque, me acaba de Estuvo decir. Peque, bueno, sí, al final, esto es como la movida. Hay chavales de 20 años que me dicen que estuvieron en la movida madrileña. Digo, hijo de puta, digo, pues, no podía, pues edad. Ese fue muy especial, muy especial. Por algo no en estamos concreto- hablando del mejor, ¿eh? Ya. Yo estrenaba una camiseta ese día, que además era una camiseta que era una camiseta negra que tenía un montón de nombres de grupos de la primera etapa del punk. Y esa camiseta, según acaba el concierto, está totalmente descolorida, o sea, no quedaba ni un nombre. Fíjate la calidad de la camiseta también, cuál sería, ¿no? Era una explosión de empezar en un sitio a ver el concierto, Sí. acabar en la parte contraria, Eso es estar verdad. allí con todo el mundo con el que te Conciertos. encontrabas, participando de lo mismo, sintiendo lo mismo, compartiendo lo mismo. Una locura esa, empezar y acabar como si tú estuvieras de repente trasladado a aquello con lo que tú sueñas. O sea, cuando estás ahí metido en la escena musical, con los grupos que te gustan, dices, está. Y era tan distinto a todo lo de los Ramones, era tan distinto a todo, porque aquí veníamos también de una etapa en la que tú te gustaba el rock, pero el rollo cantautor estaba también muy de moda, era así como muy machacón también. El rollo Palomo cantautor, Torcaz, tal hace cual, poco, no sé si has visto una entrevista. entonces, que de repente te Jorge dijeran el Legales. 1, 2, 3, 4 y a toda pastilla, macho, durante hora y media, sin parar. Esa sin que parar, era la con primera música. visita de ellos aquí a España, te pregunto.
Que yo sepa sí, que yo recuerde sí. Sí, creo que fue más a principios de los 80, tengo entendido. No, mira, después del disco del Endocente me parece que... Yo acababa de entrar en la facultad, en periodismo. Yo empecé periodismo en el año 79, quiero recordar. 78, es que yo tengo entendido que es 81. Y fue por ahí. De hecho, los teloneros fueron Nacha Pop. Sí, es decir, de que estábamos hablando de una época en la que ya habían empezado a surgir Alaska y los Pegamoides. Ellos tienen un directo oficial que se llama Loco Live, que está grabado en Barcelona. Lo que pasa es que se me ve que es de los años 90. Pues este concierto es final de los 70, principio de los 80, y ese es muy distinto a todo. Digamos que ese es el concierto en el que tú dices, ese día fue distinto. Sí. En el concierto de Lou Reed estuviste, el famoso de la chapa, sí, que le tiran y para, sí. y la policía empieza a pegaros como... Sí, y yo estuve en el de Eric Clapton, cuando viene Eric Clapton al pabellón del Real Madrid, y yo me acuerdo perfectamente de estar corriendo con la policía detrás, con los grises, por las pistas de tenis de la Ciudad Deportiva del Real Madrid, porque yo no tenía entrada, entonces nos colamos con unas tenazas, rompiendo una de las verjas de acceso allí al pabellón del Real Madrid para buscar una entrada lateral o posterior y demás, y la policía que estaba allí al cabo llegó allí a saco en la furgoneta y corriendo por dentro de la Ciudad Deportiva para intentar ver a Eric Clapton. Hay un documental del rock de la transición, que es de los grupos estos que eran como Barón Rojo o cuando empezaban, porque el movimiento más o menos heavy rock también empezó así en los 80, y contaba, me parece que lo contaba Serpa además, que a lo mejor a la salida de los conciertos, y eso que ya no eran grises, ¿sabes? Eso ya sería el año 82, 83, que había policías nacionales o no sé qué, que cogían a chicos y todo, y yo que sé, que si te veían con las melenas, que yo que sé, te las cortaban y todo, ¿sabes? O no sé qué, ¿sabes? Que decía, ¿sabes? Que era toda una experiencia en esos años ir a un concierto de música rock, yo me voy al concierto, al primer concierto de Police, tocan Police en Badalona, en el pabellón del Juventud de Badalona. Tocaban Police y no sé si era Barón Rojo o eran Obús los teloneros. Yo creo que era Barón Rojo. Puede ser, sí. Que me llamaba la atención. Pasa como el del pingüino en mi ascensor, que los confunde. No tenía mucho que ver, que ver, pero el caso es que de teloneros eran Quirós y Fungi. Entonces yo me voy a Badalona con dos amigos míos, un compañero de periodismo y amiguete mío y otro chaval. Entonces nos vamos porque el Búho Musical, que era un programa de radio de Paco Pérez Brián, entonces el concierto costaba, el viaje en autobús con el concierto eran 1.999 pesetas. La única condición es que tenías que llegar allí y tenías que aceptar la peseta que te daban de vuelta. O sea, te decían, no, quédate, te daban 2.000 pesetas, toma la peseta y tal. Entonces, nosotros salimos de los autobuses, el concierto era tal que un sábado, pues el sábado muy temprano, a las yo he echado algún viaje de eso, no es el grupo, pero he echado algún viaje de eso. Quedamos en la Plaza de Toro de las Ventas. Entonces, estamos allí, un par de autobuses preparados allí, todos tal. Toda la tropa, con toda la pinta. El rollito, tú ya sabes, ¿no? Y macho, 5 minutos antes de salir, empiezan a llegar lecheras, claro, y cargaban, furgonetas de la policía, o sea, una redada brutal. Todos para abajo, o sea, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué hemos hecho? Sí. Oiga, no son horas, tío. Era toda una experiencia, no solo el concierto, sino el antes. La gente, no veas cómo se puso en los dos autobuses, ya no sabes allí el requisamiento que hicieron de ciertas sustancias, ¿no? Y era así, entonces, digamos que, y luego cuando llegamos a Badalona, nos dejan, igual que ahora los ultras cuando llegan a los estadios, entonces estaba avisada la policía de Barcelona y nos dejan allí en una zona concreta que de ahí no nos podíamos mover. Oiga, pero que nos han quitado ayer en Madrid al salir, ya sabe usted lo que nos han quitado, por lo menos déjenos dar una vuelta aquí para un ratito, macho. Y como decía el Fari. Y ese era el rock de la época. Sí, es que era... A ver, yo ya fui un poco más a finales de los 80, los 90, pero aún así es que seguía siendo una experiencia ir a un concierto, por el antes y el después. Chanca, ¿un concierto a ti que te haya... Bueno, yo creo que ya lo he contado aquí más de una vez. A mí el concierto que más me gustó fue el de AC/DC en Las Ventas, ¿sabes? Ya te dije que además entonces llevaban 16 años sin venir. Había, como decía mi hermana, había un mono de AC/DC. No es como ahora que los grandes grupos, como los ingresos vienen de los conciertos, pues a lo mejor los ves venir cada 2 o 3 años, pero antiguamente, también Alfredo lo sabe, que muchos grupos, y si eran norteamericanos y vendían muchos discos, les costaba mucho venir a España porque, claro, no tenían esa necesidad. Y
Y es que el concierto de las ventas, que ya te expliqué, 3 noches seguidas, en unos tiempos en los que tú tenías que ir a por tu entradita, también que eso ha cambiado mucho. Yo las entradas las conservo, Claro, yo también, muchas pero me entradas refiero que ahora tú puedes mayoría. estar, como le conté a este, puedes estar en el trabajo, te puedes ir al váter Y de vez en cuando me encuentro por ahí. tú tenías que ir a hacer tu cola a tu tienda de discos y comprarla físicamente. Ahí, me acuerdo que tenía Disco Play, yo me acuerdo mucho, Play, Madrid Rock, Melocotón. Y no sé luego si ahí te suena, abajo, Gran Vía. en el Metro Sevilla, tenía el Barça disco. ¿Cómo era aquel? El Barça Rock. Rafa Barça, sí, Que era Rafa Barça, que luego sí, tenía el programa de radio. Él tenía una tienda también ahí, también vendía muchas Harvey entradas. Neal, sí. Y por supuesto ahí en la tienda en Escridiscos. ¿Y qué te iba a decir? Y eso que había que hacer su Y cola. tengo las había que- entradas, muchas de aquellas, que eran casi todas 300 pesetas, joder, y veo algunas, joder, tengo mucho, porque esos dos de los conciertos muy tal, el de Queen, que es el famoso de las luces aquellas que luego fue la portada del Queen Life Killers, y macho, aquello fue impactante, porque entonces el tema de montaje de los escenarios era bastante básico aquí, ¿no? Sí. Venían los grupos, pero camiones y costó, pero Queen vinieron con todo, macho, y aquello, que a lo mejor hoy es una cosa muy normalita, pero aquello fue impactante. no. Y la figura de Freddie Mercury, macho, allí de negro, con tal. Ay. Guau, y esa entrada que ves allí, 300 pesetas, que son 2 euros ahora. Era todo magnético desde el principio. Una vez que Al cambio serían 2 euros de la 2 época. euros. Serían Es 2 verdad, euros. querías la entrada. Y claro, aquellas entradas, macho, yo las coleccionaba como todo el mundo, como si Sí, yo fuera las aquello, tengo macho, también. un tesoro. Hay una pregunta que le he hecho al Changas y que una vez hizo este programa hablando de ello. Ahora que está de moda Elon Musk y nos va a llevar a las estrellas o a Marte, si Elon Musk te lleva a Marte, ¿qué 5 discos? Él habló de 10, pero yo te voy a decir 5 discos que te llevarías seguro. Que dirías, me los llevo, pero vamos, no los dejo aquí en España. Si yo voy con Elon Musk a Marte, hay mucha posibilidad de que llegando a Marte yo abra una escotilla y le tire. 5 discos. Stupidity de Dr. Feelgood, sí o sí. Me llevaría también It's Alive, el doble en directo de los Ramones. Pero eso es hacer un poco de trampa, ¿eh? Porque yo cuando le hablé, dijo que no fueran ni recopilaciones, ni... Claro, es que si ya metes recopilaciones Bueno, venga, o discos no en metas directo, recopilaciones. el primer disco de los Ramones podría valer perfectamente, ¿no? Podría valer el Racket to Russia, bueno, pero... o el Gijón, ¿no? Stupidity, aunque sea en directo, es un disco muy Yo es que personal. ese no. Es muy personal y ese Pero bueno, que también puedes decir lo que quieras. ¿Te gusta Lisa Live? Yo te digo lo que hice yo porque yo no quise meter. Venga, no metemos recopilatorios. Metería de los Jam todos. De los Jam, ¿con cuál me quedo? Me quedo con... no sé. Seguramente me quedaría con Almost Cons, el tercero de los Jam, con Almost Cons. De los Who me quedaría con Quadrophenia. Sí, pues yo con Quadrophenia al final acabé. No es el mejor seguramente, A mí el pero... que más me gusta es Justness. Justness, sí, Claro, cada uno es muy personal. pero con Quadrophenia cabalgo yo, Sí, bueno, no es con la banda entendible. sonora, con Todo en el general. original. Cabalgo yo por un mundo ahí, rollo Brighton, bien. Cabalgo. Fíjate las veces que me habré hecho yo esta pregunta, macho, ¿con qué 5 de qué? Seguramente Se puede cambiar en tendría función que llevar de de los Clash, claro. no sé si el primero o London Calling. No sé si el primero London Calling es un o disco. London Calling, seguramente London Calling, pero el primero de los Clash, ojito, De los Rolling, los Beatles, ese debate, ¿te gusta entrar en ese debate? No, yo quedaría muy bien diciendo me llevo de aquí, me llevo Revolver de los Beatles, que lo he escuchado Papá o mamá, ¿no? 5 millones de veces, pero es que me gusta huir un poco de, ¿sabes? Eso es como muy facilón. Claro, Es efectivamente. como muy facilón. ¿Cuánto llevo? ¿4? Sí, 4. Sí, Queda uno. sí, venga, digo. Te queda el último, el que dices que me pilla el toque, que me lleva Elon. Que me voy a Marte. Un disco. ¿Cuál sería el quinto? Es que quiero decir así una cosa.
quiero salirme un poco ahí de tal, no sé, macho, el quinto, ¿cuál podría ser? Es que igual me llevaba revólver de los 20. Pero igual me llevaba... Uno que lleves en el coche siempre o que lleves... Que te acompañe siempre toda la Bueno, en el vida. coche siempre llevo algo de Paul Weller, macho, no he dicho nada de Paul Weller, pues a lo mejor me lleva de Paul Weller, sí, efectivamente me llevaría de Paul Oye, Weller. hay un chirijuicio. Me llevaría a Paul Weller. Te hicieron en el Chiringuito y te preguntaron a qué famoso que haya muerto te gustaría haber conocido. Y tú dijiste Paul Weller. Eso fue en el... No, pero eso fue a qué... ¿O qué famoso? Pero era músico. Músico, te preguntaron. Sí. Y te lo vuelvo a preguntar, ¿con cuál te gustaría tomarte un café? Siempre es verdad que conocer a la leyenda a veces hace que se caiga todo el equipo, pero ¿con quién te gustaría tomarte algo, una cena? Es que en ese tipo de preguntas me gusta hablar de alguien que esté vivo, con algo que sea real, o sea, yo no descarto, o sea, dije Paul Weller como podía haber dicho Liam Gallagher. Claro. No sé si Bowie había muerto ya en ese momento, claro, podría ser también con Bowie, podría ser con Pete Townshend, podría ser con Paul McCartney. En la época de Ziggy. Claro, alguien, pues mira, David Bowie, también, Ziggy Stardust, claro, pues te tienes que llevar Ziggy Stardust también a donde sea, ese disco, claro que te lo tienes que llevar. Es que no te puedes llevar 5, es que te tienes que llevar 50. Entonces, fue tan complejo, hizo tantas cosas, claro, todo también. Un camaleón de verdad, o sea, Sí, camaleón de verdad. Era Moz al principio, en Londres, ahí en sus orígenes, en un ritmo europeo, creo que él pegó un cambio brutal. Muy amante del movimiento Moz cuando era por joven. eso, por eso te digo, que era Moz, era un Moz. Empezó siendo un Moz de Londres, Es que en Londres allí el movimiento de Moz esos mediados de los 60. era cosa seria. Wow, Entonces, dije Paul Weller aquel día, y si ahora me lo dices, pues estaríamos ahí también. Paul Weller, Liam Gallagher, Pete Townshend, Paul McCartney, pero alguien que estuviera. ¿Y a ti, Chancas? Claro, te puedo decir Jim Morrison, de los muertos te puedo decir mil. Yo a mí... Queda bien, pero alguien que esté vivo. Claro, es que si nos ponemos así, si fuera... A mí Bon Scott hubiera sido la leche. Hubiera sido la leche. Y luego, eso más me hubiera gustado verlo, ¿sabes? Y poco, no es tan conocido, bueno, a lo mejor pero Metallica, el primer bajista que tuvo, Cliff Burton, que para mí fue una piedra angular en ese sonido que hicieron ellos al principio, que ahora si vas a un concierto de ellos, las canciones que gustan son las antiguas, sí. Pero vamos, no sé, o sea, por más mítico y conocido, o sea, desde luego Bon Scott. Y para ir acabando, Raúl El Chancas siempre, cuando habla de un grupo español, nos defiende que en España tenemos que estar orgullosos de nuestro rock y de lo que hemos hecho. ¿Tú estás orgulloso de lo que hemos hecho en España con el rock? El Chancas nos habla de Triana, nos habla mucho de este tipo de gente. ¿Tú estás orgulloso? ¿Competimos los españoles? Sí, porque les ha costado 10 veces más que a los es que es lo que grandes digo, grupos ingleses. Hacer rock en castellano, yo qué sé, tiene mucho más mérito. Aparte que es que fonéticamente no suena tan bien como el inglés. Y luego lo que dice Alfredo es que aquí siempre ha sido como 10 veces más difícil, ¿sabes? Y luego es eso, es que no sé cómo explicarlo, que lo he dicho muchas veces, o sea, sabemos que la cultura de la música rock no es de aquí, no es la raíz de aquí, es totalmente británica, ¿no? O sea, anglosajona, pero nosotros podemos llegar a hacer, ¿no? Buena música rock en castellano, ¿no? Hay una cultura de rock en Argentina que es tanta pasión como tienen con el fútbol y es lo que digo muchas veces, o sea, un inglés difícilmente podrá hacer la raíz nuestra, que es el flamenco, pero sin embargo nosotros sí hemos sido capaces con nuestras limitaciones de hacerlo. No sé si la palabra es estar orgulloso, pero desde luego el poder estar muy satisfecho del esfuerzo que les ha costado a tantos y tantos músicos que se han dejado lo que tenían y lo que no tenían simplemente para estar ahí, no para hacer de esto Ríos, un ejemplo, modo de vida que les permitiera ser millonarios, ser ricos, no. Ríos que siguen vivos hoy en gente día. que quería, Tú que quería reivindicar, empezó gente que empezó en el 58, es que entonces no estaban ni gente los que Beatles, sencillamente ¿sabes? quería reivindicar lo que se sentía desde el punto de vista musical y también de toda la cultura que hay detrás del rock. Entonces yo estoy tremendamente orgulloso y satisfecho de que mucha de esa gente además haya marcado tantos caminos, ¿no? Muchos caminos. Y yo cuando en el año 70 y tantos empiezo a ver cómo el rock nacional empieza a ser respetado,
joder, pues yo estaba allí en primera línea y Bueno, yo daba unos asfalto, botes, ¿no? claro, con asfalto, con leño, con top, New, con leño. toda esta gente, o sea, yo me ponía allí con Barney, me ponía allí en primera fila y oye, yo daba la vida por ellos, o sea que sí, creo que se ha hecho y se sigue haciendo una música extraordinaria, hay mucha tontería también últimamente ahí metida, pero Bueno, sí, y hay un sí, grupo, sí. también hablé algún día aquí con él, que son relativamente jóvenes, porque claro, hablamos a veces de grupos y llevan ya 10, 15 años, ¿sabes? Pero bueno, un grupo nacional que te lo conté, que sabes que te gusta, que son Los Cigarros, y están Vale, bastante de Valencia, bien, y están, sí, hombre. están bastante bien. Yo, pues últimamente estoy yo ahí con Los Cigarros, dispárame, y Hablar, sí, para no sí, decir porque es nada. una música, porque tú ves a Los Sí, ha Cigarros mamado de todo ese rock nacional que como, estamos claro, hablando. como a otros grupos, dice, joder, parece fácil hacerlo, ¿no? Y es que es rock tan en esencia. Los Cigarros, un concierto de Los Cigarros es otra pasada, es otra experiencia brutal. Ver a Los Cigarros en directo es otra experiencia del rock de siempre, del que han hecho por ahí fuera. Muchos grupos ingleses estarían alucinados de ver lo que te hacen en directo Además Los son Cigarros muy- y de la música son muy buenos músicos los que al dos final hermanos. sacan en un disco. Y es, bueno, algo que parece muy fácil, pero que es complicado de verdad. Pero y de hacerlo bien, mantenerlo con pero esa hacerlo fuerza, bien cuesta. con ese vigor Sí, que sí, tienen, porque los chicos que tienen, llevan- por ejemplo, ellos, Los Cigarros, sí, claro que sí. Y que se la han trabajado como los grupos de antes. O sea, es una gente que a lo mejor está obteniendo los frutos y los éxitos ahora, pero ya tuvieron un grupo antes que se llamaba Los Perros del Buggy, que fue Carlos Tarque, el de los M-Clan, el que los sacó, ¿sabes? Toda esta gente y Tiene mucho y, mérito. coño, que fueron teloneros de los Rolling y de ACDC. Eso Yo luego también, eso tengo ahí también una lo pueden cosa- decir pocos grupos. Tengo ahí ¿eh? una cosa, claro, yo soy muy hijo de la movida madrileña, porque claro, yo aquello me pilla, pues fíjate, pues me pilla allí en la facultad, me pilla allí, que además que estaba con ellos muchas veces, ¿no? Y tenía relación ¿Viste a Caca personal Deluxe? con- Porque mucha gente- Claro que vi a Caca Deluxe, Claro. sí, La Pluma Eléctrica, yo he cantado La Pluma Eléctrica, yo creo que además le he cantado allí a medio metro de ellos, ¿no? La Pluma Eléctrica, La Tentación, y he tenido relación con todos, yo sí, he zurdo? tenido relación con el zurdo, con con Berlanga, por supuesto, con Magnamara, Ana, ¿no? que era mi musa. Fabio Magnamara también andaba por ahí, ¿no? Claro, Se ha hecho Magnamara con católico, Almodóvar, Magnamara, Magnamara ha estado siempre, Sí, le ves ahora y parece como- ha estado siempre mal de la cabeza, o sea, tampoco, Hombre, pero- sí, nada, mal de la cabeza no, peor. Y con toda aquella gente, yo tenía muy buena relación yo con la gente de Los Secretos, con Enrique Urquijo y con sus hermanos, con los Urquijo, con el Moro que tocaba el saxo, con Mermelada. Yo era muy de Mermelada, yo era muy de Mermelada. Coge el tren. Coge el tren, yo era De las muy de 3:10. Mermelada, yo era muy de Teixidor, de Javi Teixidor. Luego en la época así de la movida, mi grupo ahí, aparte de Mermelada, eran Los Elegantes, por supuesto. Los Elegantes, con el chicarrón al principio y luego sin el chicarrón. Pero luego tenía mucho, ¿no? Entonces con la movida pues me lo pasaba bien, evidentemente con Antonio Vega, con Nacha Pop y tal. Tú ahí veías a Antonio Vega y al principio de Nacha Pop y sabías que ahí había otra cosa. ¿El ska vasco también te ha gustado? Sí. El ska vasco no, el rock vasco. rock rock vasco, radical, sí. le denominaron Sí. rock radical. vasco. El rock El rock radical. Cortato, ¿no? Escorbuto. La Polla Record. Mi grupo ahí era Escorbuto. Hombre, Las letras de digamos que Escorbuto y fueron, la manera se les de- puede denominar los primeros. Escorbuto era mi así del rock vasco, Pues- pero vamos, en todos lados. Y luego vamos a ver aquello que ocurrió también con el rock flamenco, el rock andaluz, pues una cosa, claro, el camino que marca Triana. Triana. Si Triana Lola y hubiera Manuel. nacido en Birmingham o en Sí, Newcastle sí. o en Liverpool, A ver. o sea, Triana estarían entre Yo, los una 10 vez- una grupos vez más me- grandes de la historia de la música. Una vez ya te lo digo, sí. me preguntó Josué que qué grupo de rock nacional elegiría si tuviera que representar a España. Que esto a lo mejor no quiere decir que en su momento haya sido el que más me haya gustado, porque hay tantos, no sé qué, pero sí que le dije Triana, porque es que lo que hacían noche de esa gente amor, era único y como tiene, de ser- como sería representar a España, pues como tiene también esa raíz, ¿no? Del flamenco fusionado con ese rock Triana, tú no te podías con quedar- ese rock no psicodélico te de podías los quedar- 70, eso era una no te maravilla, ya podías estoy con lo que quedar dices tú. indiferente. Ese grupo, que además creo que hay en partes de Francia que los adoraron, porque es No, que esa mira, música era... No es. Eran tres músicos no es el como la sonido copa de un con el que pino, yo me tío. siento más identificado. Claro, yo tampoco, el pero rock sí andaluz. elegiría esa banda para representar a España. Pero de luego no desprecio todo el valor incalculable que eso Jesús tenía. de la Rosa fue. Y luego, pues mira, hay secuelas de todo lo que se trabajó en Andalucía en ese sentido,
Yo he tenido siempre un grupo ahí de cámara muy... Me parece el mejor grupo que ha habido en España jamás, que es 091, Granada. Lo que hacen luego ellos, bueno, Lagartija Nick, con Enrique Morente, Enrique Morente, Omega, el famoso disco Omega. Es con el batería de los planetas, ¿no? Como... O sea, ¿y eso dónde te lleva? Te lleva a esas raíces. Hombre, pero eso más Esto es consecuencia de eso, o sea... Enrique... De Veneno, ¿te acuerdas? El grupo de Veneno, que fue el grupo que tuvo Kiko con los hermanos Enrique Amador. Morante siempre decía, se lo decía ahí cuando estaban en las sesiones de cuando estaban grabando Omega, el famoso disco de Enrique Morante, fíjate, Enrique Morante, en el mundo del flamenco, el respeto que le tenía a todo el mundo, decía: yo me he equivocado, macho. Yo me he equivocado. Yo me tenía que haber dedicado al rock. Joder, macho. Yo me he equivocado. ¿Qué envidia me dais? Enrique Morante les decía esto, ¿qué envidia me dais? Sí. Y estos decían, pero... Con lo grande que ha sido sobre el flamenco. Sí. Qué grandes. Pero tenía esa inquietud por fusionar. Muchísimas gracias a los dos. Alfredo, el Madrid, ¿cómo le ves? ¿Ya hemos acabado? Ya hemos acabado, esto es así. ¿Cómo ves al Madrid? Pues hombre, si Ancelotti es capaz de hacernos un poquito de caso, la cosa irá bien, pero nos tiene que hacer un poquito de caso en las ideas que le damos. Tiene que ver. No tenemos laterales, con lo cual olvídate de los laterales, os llevo diciendo desde el minuto 2 de la temporada, si no hay laterales, o sea, con la baja de Carvajal esto es un drama. Olvídate, no hay laterales, ni vas a encontrar ningún lateral. ¿Juegas sin laterales? Si juegas sin laterales, ¿qué tienes que hacer? Juega con 3 centrales, mete a Militao y mete a Mendy ahí por los perfiles y déjale a Rüdiger, mete uno más en el mediocampo, que tiene que ser Arda Güler, a ver si es lo que creemos, que es un supercrack, macho, y a los 3 de arriba déjalos, déjale a Bellingham donde estaba el año pasado, en el medio centro no, pones ahí a Camavinga, en el medio centro no hace falta Valverde de medio centro, déjale a Valverde de medio centro, pon por delante a Bellingham para que aparezca el espacio, y los 3 de arriba déjalos, ya se arreglarán ellos. ¿Mbappé a la banda o qué? Donde él quiera, y Vinicius donde él quiera, que se pongan de acuerdo, déjalos. Pero el problema no es Mbappé en la izquierda, el problema es elaboración, salida de balón atrás, y el que, macho, y el que no tengas un cartelito que le digas al contrario: oiga, que yo no tengo laterales, venga usted aquí y máteme por fuera, como el otro día hacían Rafael Leao y Ancelotti es mejor hacerle y Teo Hernández. Hacerle un homenaje y decirle hasta luego, Lucas. No, hombre, no. A Ancelotti lo que hay que decirle es que se atreva a tomar decisiones. Ya no le debe nada a nadie. Tú no puedes depender de Tchouaméni y de Modric en el mediocampo. ¿Algún joven de la cantera? ¿Algún chaval? No, ahora mismo no les toca. ¿No? ¿No hay ningún chaval que valga? Eso tiene que ser cuando no haya dinero. Ahora mismo no toca. ¿Y a Borjita Mayoral ficharle o algún...? Déjale en el Getafe a Borja Mayoral. No toca, que no... Quiero decirte que es que no toca porque yo creo que hay soluciones dentro. Vale. En lo que tienes ahora mismo, creo. Pero hay que atreverse a tomar decisiones. Raúl El Chanca, muchísimas gracias. Encantado. Alfredo, Bien. ¿has estado bien? Yo he estado muy contento, sí. Mientras me habéis dejado decir del reggaetón 4 cosas, he estado genial. No. No, muy bien. No hay quien te haga irte a un concierto de reggaetón. No hay persona. Reggaetón, podría ir, pero en son de guerra. Entonces, a suspenderlo, a boicotearlo. A boicotear. Pero vamos, directamente. ¿Hay que boicotearlo? Sí. ¿Hay que suspenderlo? Sí. ¿Hay que mandarles a su casa a todos? Sí, yo iría a eso. No se puede prohibir. Bueno, no se puede prohibir o sí, depende. No se puede prohibir o sí. Pues gracias de verdad por estar con nosotros. Y de la música nos vamos a la literatura con Carlos Paz. Y de Alfredo Duros y el Chancas, pues nos vamos a algo también bastante duro, pero muy llevadero, que es la literatura, que también tenemos que abordarla. Y hoy tenemos, en Cuerpo Mortal, aquí presente, a Carlos Paz. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer. Sabéis que solo me quedo sin siesta si me llamáis vosotros o mi vecino sudamericano pone su música. Ah, efectivamente. Creí que ibas a decir Andrea Lima. Adriana Lima está muy perjudicada ya. En su momento, si me hubiera llamado, hubiera ido sin dudarlo. Si llamo a Andrea Lima, Alfredo, se me ha olvidado algo. Bien, el guante. Pues viene Alfredo para a recoger el guante. A recoger el guante, efectivamente. Carlos, la semana pasada nos hablaste de libros para comprender el judaísmo. Estamos haciendo una serie de libros para comprender las religiones del libro, precisamente, las religiones monoteístas que han marcado el mundo absolutamente. Hemos hablado del judaísmo, hablaremos del cristianismo y hoy libros para comprender el islam, una religión que es verdad que tiene tanto adeptos y personas con muchas filias hacia él, como muchas fobias, mucha gente que no lo comprende.
Sí, que no tema a la audiencia, no voy a traer libros del taoísmo ni del budismo, me voy a quedar en esas tres religiones monoteístas. Y sí, principalmente se me ocurrió pensando en el Islam, en una religión de la que hay unas fobias incomprendidas e irracionales en muchos casos, y unas filias también enteramente estúpidas y sin sentido. Pues no sé qué libros va a abordar usted. Entiendo que la literatura sobre el Islam es muy amplia, se ha escrito muchísimo sobre una religión que en pocos años tuvo la capacidad de expandirse como pocas, y que todavía sigue presente, y algunos la ven como incluso una amenaza que pueda copar Europa. Incluso gente que yo creo que están pagados para decir ese tipo de cosas. ¿Qué tipo de libros traía? Me planteaba el problema de si traer libros sobre la propia religión, si libros sobre el Islam escrito por gente que no fuera musulmana, y al final he traído tres que entiendo que de su lectura se extrae una foto muy fidedigna de lo que es el Islam y cómo afrontarlo. Si quieres entramos ya en materia, claro, porque estas cosas son así. El primero, aunque parece una pieza de museo, mire usted el libro de dónde lo habré sacado, es una editorial que todavía existe, la editorial Patmos, lo publicó, esta publicación es ejemplares de los años 50, el autor es Jan Abd al-Jalil, que es un franciscano que se educó en Argelia, venía del mundo musulmán, el título es Cristianismo e Islam, y convirtiéndose al cristianismo acabó siendo un monje franciscano, y establece de una manera, yo que sé que está reeditado creo que por la propia editorial Patmos, establece todos esos vínculos que existen entre la cosmogonía islámica y cristiano. Tenemos unos paralelismos tremendos. Estando con usted de viaje hace poco hablábamos sobre la Virgen, de cómo el protestantismo observa a la Virgen María, la Madre de Jesús, y es mucho más cercana la visión que se tiene del Islam, de la propia Virgen María. Toda esa, por supuesto, la cosmogonía del alma, de los ángeles, de la vida en el mundo futuro, etcétera, etcétera, tiene unos paralelismos muy cercanos, y es la explicación por la cual Carlomagno o San Francisco, que se desplazó hasta Egipto para hablar con el califa fatimí de aquel momento, para exponer esas cercanías que tiene el Islam y el cristianismo. Sé que esto no queda muy bien hoy y que hay muchos interesados en hablar del peligro islámico, el peligro musulmán. Veamos cuáles son esos peligros, pero no es la religión en sí. No podemos tildar a 1.500 millones de personas, a 45 naciones, como un peligro. Claro. Hablamos y se acuña muchísimo la expresión judío-cristianismo, pero en cambio a nadie se le ocurre hablar de islamo-cristianismo cuando existen esos paralelismos que podemos encontrar en cristianismo-islam. No existe, es un auténtico disparate el judío-cristianismo, es un término acuñado en el siglo XIX, es el propio San Pablo en el siglo I, que es el fundador del cristianismo, el que le da forma, desde luego, termina con esa tentación de acercamiento al judaísmo, y sería también un disparate hablar de islam o cristianismo, pero desde luego hay unos paralelismos y una voluntad, al fin y al cabo, como todas las religiones, de hacer un acercamiento a Dios desde el prisma, ellos desde aquella doctrina promulgada por Mahoma en el siglo VII, que se acerca de alguna manera porque el propio Mahoma, al fin y al cabo, bebió de fuentes cristianas, y esto les es inevitable. El segundo libro es un libro que me parece interesante, aunque pudiera ser, podría llamar a la confusión. Es Diccionario de Islam e Islamismo, de Luz Gómez, que es una mujer muy vinculada al mundo medio oriental, a la propia religión del Islam. Yo creo que es la mujer en España que más sabe de estas cuestiones, y realizó este libro, la editorial es Trota, se vende en todas las librerías, o en muchas de ellas. Establece, por medio de una mera consulta, no deja de ser un diccionario, explica todos los conceptos que del Islam hay, o prácticamente de todos, y aclara muchas cuestiones, por ejemplo, la tan manida, traída y llevada cuestión del velo islámico, que aquí no nos enteramos ni nos queremos enterar, y decimos auténticas memeces de la cuestión de la Sharia, etcétera, etcétera. Para una consulta rápida y tener una visión muy aproximada de lo que de verdad propugna el Islam, o de las características que tiene el Islam, o de todos esos adminínculos, cuestiones adjetivas que hay en torno al Islam, este libro lo veo fundamental. Y por último, pero no por ello menos importante,
Pues me da vergüenza y es enteramente ridículo recomendar el libro de uno mismo, pero no lo he hecho cuando hemos hablado de Siria, no lo he hecho cuando hemos hablado de Medio Oriente, teniendo libros al respecto, pero hoy no me resistía a traer uno mío. Descifrando el Islam. Yo, mire, puedo hablar de él porque lo he leído y de verdad que despierta curiosidad, despierta y sobre todo te hace desmentir de algunos mantras que uno pues ha ido abrazando a lo largo de la vida sobre el Islam, y hace un relato desde el principio con toda la historia del Islam, como respondiendo a las preguntas que hoy nos hacemos sobre la religión, que es de verdad para leérselo y para tenerlo en cuenta. Pues me he ahorrado la vergüenza de hablar de mi libro, la ha descrito usted perfectamente, y yo creo que es bueno este libro tanto en cuanto puede explicar el Islam en el día de hoy, no desde un plano teórico, sino desde un lado práctico y de cómo relacionarnos con esa parte del mundo tan ingente que es el mundo islámico. Le ha gustado incluso a Jorge Bestringe, me consta. Le ha gustado a Jorge Bestringe, le ha gustado al Coronel Baños, le ha gustado a la Embajada de Irán, le ha gustado a Roberto Vaquero, aunque ahora me retire la palabra, le ha gustado a mucha gente porque he hecho muy pocas cosas buenas en mi vida, ninguna acción, los libros muy pocos, y este es de lo poco bueno que voy a dejar antes de morirme. Bueno, pues está muy bien. ¿Le costó mucho escribirlo? Yo es que soy muy vago, entonces me costó sentarme y pensar, pero luego fluyó perfectamente, tenía perfectamente cómo estructurarlo y estoy satisfecho. Es un libro del que estoy satisfecho. De pocas cosas estoy satisfecho y usted lo sabe. Acabo con una pregunta muy rápida. ¿Es compatible el Islam con nuestra civilización? Con nuestra civilización, la respuesta rápida es sí, tanto en cuanto sepamos qué interpretaciones y qué pozos culturales del Islam pueden venir aquí. Y la constatación de que sí puede convivir el cristianismo y el Islam es el Líbano en Siria, en donde comparten perfectamente no solamente la profusión de fe, sino desde un punto de vista jurídico, la Sharia y el derecho cristiano conviven perfectamente. La semana que viene, cristianismo. Exactamente. Libro sobre el cristianismo, que también se ha escrito un poquito. Sí, es que son temas que, fíjese, puedes traer aquí la Biblioteca de Alejandría, pero no es plan. Sí, sí. Carlos Paz, muchísimas gracias por estar con nosotros en la Burbuja Cultural y venir en persona. Ha sido un placer, de verdad. Hasta la semana que viene. Y de literatura nos vamos y acabamos con el cine. Cine. Cuidado, Carlos Paz, que se me cruza. Don Carlos Paz, no pasa nada. Con Luis Ruiz de Asúa, vámonos al cine. Y acabamos con el cine, unas veces empezamos, otras veces acabamos. Profesor Luis Ruiz de Asúa, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, don Josué, ¿qué tal? Esta es la semana del cine. Es más barato, cuesta 2 euros y pico, ha costado 3 euros. Qué bueno si hubiera buenas películas para ver. Claro, efectivamente. Gladiator 2 usted no la va a ver. Pues puede que sí que la vea. Ah, mira. Sí, bueno, de todas formas tengo que decir que estoy yendo al cine últimamente. No a la Filmoteca, al cine. No, para la Filmoteca, por supuesto. Hablo del cine, de lo que se llama cine. Estoy yendo últimamente y la semana que viene, o esta semana si puedo, quiero ver la última de Clint. Hombre, claro, efectivamente. Me han hablado muy bien de ella. Sí, precisamente por eso. ¿Quién me la ha mandado? ¿Ha habido alguien? Julio, mi amigo Julio, el abogado, me ha dicho impresionante. Vi también La Infiltrada. ¿Qué tal? Si la comparamos con el resto de películas que hay sobre ETA, muy buena. Vale. Si no la comparamos, mejorable. Vale, pero comparada con el lobo y con Noriega. Bueno, vamos a hablar de cine clásico, porque hemos sacado una película que un día habría que hablar de esa película. ¿Qué nos trae hoy? ¿Qué película nos trae hoy? Pues una película que yo, si a usted le digo que voy a hablar de una película de un presidente que llega a la presidencia de un país imaginario, que quiere acabar con el Estado profundo y con los poderes ocultos, y que esos poderes ocultos preparan un complot y me le pegan un tiro en un descapotable. ¿Qué me dice usted? No ha dado tiempo, o sea, le quiero decir que ha ganado las elecciones pues es que, claro, desde ayer. Es que estaba yo viendo... No ha dado tiempo a hacer una película, profesor. Como usted sabe, que creo que estuvimos en contacto ayer noche, ¿sí? Pues estuvimos siguiendo muy interesados esta campaña y yo me acordé de esta película. Y aquí, no hace mucho, hablamos de una película que era JFK, de Oliver Stone, y yo creo, Josué, que aquí, que nos gusta mucho pues descubrir esas películas que han dado ideas, que han sugerido o que se han copiado en alguna ocasión, no digo que sea el caso porque la de Oliver Stone tiene mucha amiga, pero yo creo que Oliver Stone vio muchas veces esta película de la que quiero hablar hoy, que es una película francesa, una producción de la France 2, de la Sociedad General de Producción, una película rodada en 1979 por Henri Berniel y titulada I como Ícaro.
Y como Ícaro. Y como Ícaro, ya sabe usted que aquí nos encanta el buen cine francés y que sobre todo nos gusta el género polar. Bueno, pero es que esta es una película que es una mezcla perfecta entre el género polar y ese suspense con trasfondo político que los cursis llaman thriller. Claro. Bueno, pues nosotros lo llamamos suspense con trasfondo político. Y yo creo que es una película que es muy interesante. Y en el Está caso... muy de moda, ¿no? La gente de House of Cards, Sí, este tipo de series, sí. ¿le gusta a la gente? Claro, pero es que en este caso, es que Josué, es que estamos hablando de una película que es que si la vemos, claro, como espero que lo hagan nuestros amigos, se van a quedar muy sorprendidos por cómo se anticipó Henri Berniel a todo lo que ha venido después de conspiraciones y demás. ¿De qué año es esta película? 1969, un Henri Berniel, que es un director muy interesante, que tuvo una vida muy azarosa porque él es armenio y escapó como pudo del famoso genocidio armenio. Nació el 15 de octubre de 1920, su familia se refugió en Francia y allí pues va a desarrollar su carrera como guionista y como director. En un principio va a tocar todos los géneros, va a trabajar pues, con actores muy populares como Fernandel, pero él se va a especializar en el polar. Y gran jugada era la Costa Azul, por ejemplo, o estas películas que tanto nos gustan del clan de los sicilianos, ¿no? Estas películas de un botín de $100.000, del furor de la codicia, de pánico en la ciudad, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho Henri Berniel, pero sobre todo destacaría esta Y como Ícaro. Y como Ícaro. Sí, sí. Bueno, ya ha contado un poco del argumento. Sí, es que el argumento además empieza con esa... ¿Ustedes se acuerdan de esa película famosa sobre el asesinato de Kennedy, esa grabación, la famosa grabación Zapruder, ¿no? Sí. Bueno, pues es algo así, porque vemos el descapotable con un presidente, la bandera no es de Estados Unidos, es un país imaginario, pero el inicio es así, y no es destripar porque es que es el inicio de la película. Un tirador mata a ese señor. Y como ocurre en la realidad, pues que se formó la famosa comisión Warren, pues aquí en este país imaginario se va a formar también una comisión para ver qué ha pasado con este magnicidio. Y cuando al año siguiente se van a dar los resultados de esa comisión, sorpresa, uno de los miembros de la comisión, que es un procurador, como lo llaman allí, yo creo que se refiere a un fiscal más bien, tal y como ocurre con el caso de JFK, pues aquí tenemos a un fiscal que no está de acuerdo con las conclusiones de la comisión. ¿Por qué? Porque las conclusiones de la comisión han sido la versión oficial. Hay un tirador que en un juego de malabares increíble acertó y mató al presidente él solo. Ese tirador luego se suicidó y colorín colorado. Y este fiscal pues no se traga esa versión. Y entonces, según el reglamento de esa comisión, el que no esté de acuerdo con la versión oficial tiene potestad para investigar por su cuenta. Y este fiscal con sus agentes pues va a proceder a investigar. Y claro, no se sostiene por ningún lado esa versión y él pronto pues va a empezar ahí a arañar primero cómo esos casquillos cayeron en esa posición, que es imposible, cómo ese tirador pudo acertar a esa distancia, que es imposible, y sobre todo con una grabación exactamente igual que la película Zapruder, él va a descubrir que hay una serie de testigos que están mirando a la dirección opuesta a los disparos. Entonces él se va a molestar en buscar a todos esos testigos y, amigo, que es que todos han muerto en el último año, menos uno. Es decir, esto huele que apesta. Este hombre va a seguir profundizando en la investigación y va a llegar a un punto, y esto es uno de los giros más interesantes de esta película, que va a indagar en los mecanismos psicológicos que hacen que una persona esté dispuesta a hacer lo que hizo ese tirador que en teoría se suicidó. Y va a descubrir que ese tirador estuvo en un experimento psicológico de hasta dónde está dispuesto a llegar una persona cuando una autoridad le ordena algo. Bueno, no voy a contar más, es una película interesantísima, porque no es solo la típica película de suspense de un caso así, este tema psicológico me parece que es lo más destacado de esta película. Y de Ícaro, pues sí. Y como Ícaro. Y como Ícaro, engancha el argumento. No, es que es una película estrepidante. Sí, y de pensar, no solamente acción. Absolutamente. Ya nos gustaría tener fiscales así en España. Bueno, ahora, es que, claro, ahora la policía entra al cuarto del fiscal para investigar. Sí, claro, es que aquí el problema es que veo estas películas a mí sobre todo estas películas me llama la atención la imagen del justiciero solitario y de los problemas un conspiranoico tenía razón. Claro, los problemas que tiene una persona que honradamente quiere llegar al fondo de las cosas. Claro. Y aquí se va a ver, y es lo más destacado de esta película también, ese hombre que por qué se va a meter en ese lío, con lo bien que estaría en su casa tranquilamente, ¿no? Pues él va a sacrificar su vida para intentar saber la verdad. No vamos a decir si lo logra o los malos se salen con la suya. Qué tema. Háblenos del guión. Evidentemente no es original porque el país es ficticio y tal. Sí, bueno, el guión es Didier Decon, que es un escritor francés muy famoso y lo escribió a medias con Henri Berniel. En este caso yo solamente voy a mencionar a dos nombres porque me quiero detener solamente en uno, que es el fiscal. Y entonces quiero hablar de Ennio Morricone, el mítico Ennio Morricone. No solo hacía esas bandas sonoras maravillosas para esas películas míticas
de Sergio Leone, etcétera, sino también era capaz de hilvanar la melodía adecuada para la temática de cada película. Es un auténtico genio Ennio Morricone, como lo vemos en esta película también. Pero yo quiero, en esta sección de hoy, dedicar la sección a Yves Montand. Yves Montand es este fiscal solitario, Henri Volney se llama. Y este hombre, Yves Montand, que es italiano, él es italiano, se llama Ivo Livi se llamaba, fíjese qué nombre, Ivo Livi, ¿no? Y era de la Toscana. Nació el 13 de octubre de 1921 de una familia pobre, no, lo siguiente, unos campesinos pobrísimos que se fueron a buscar la vida a Marsella, a Francia, y luego el padre diría que se fueron perseguidos por Mussolini. Lo cierto es que él se fue pues, porque pasaban hambre y se fue a otro sitio, o sea, eso parece que fue lo que pasó. Entonces el caso es que ellos en Francia pues lo pasan muy mal, son los típicos inmigrantes sin recursos, y este chico Yves Montand desde los 11 años está en la calle buscándose la vida, vendiendo periódicos, y empieza a cantar. Además es un tipo muy bien parecido, es un tipo elegante, y resulta que va a tener la fortuna o la habilidad de enamorar a Edith Piaf. Y claro, Edith Piaf va a dejar todo por él, va a lanzar su carrera. Se dice que La Vie en Rose, la mítica canción, está dedicada a Yves Montand. Pero Yves Montand no se casó con Edith Piaf, se casó con Simone Signoret, otra diva de la cultura francesa. Y por seguir con los amores de Yves Montand, fíjese cómo fue este matrimonio con Simone Signoret, que perduró hasta el fin, pues están ahí los dos enterrados en este cementerio famoso parisino, el de Père Lachaise, que cuando Yves Montand se fue a Hollywood a trabajar con Marilyn, en la película de Cukor, la del millonario, pues tuvo un romance con Marilyn. ¿Y qué hizo Simone Signoret cuando se enteró? Pues dijo Simone Signoret, ¿cómo no va a tener mi marido un romance con Marilyn? ¿Qué hombre va a resistirse? Claro. Dice, para el éxito de un matrimonio consiste en cerrar los ojos de vez en cuando. Y así sobrevivió el matrimonio. Fíjese usted qué mentalidad más curiosa, y así estuvieron hasta el fin. Cuando murió Simone Signoret, él se casó con una jovencita 36 años menor que él, una tal Carol, y ahí murió en 1991 el bueno de Yves Montand. Gran cantante, por supuesto, pero a mí sobre todo me gusta como actor. Aquí ya hemos hablado de él en una de esas películas de Polar, que yo no me canso de hablar de ella, que es El Círculo Rojo, que aparece ahí en uno de sus grandes papeles, pero a mí me gusta mucho en este cine político, con Costa Gabras, ese director, en Z, en Estado de Sitio, y a mí me gusta mucho esa figura del investigador que vemos aquí en I como Ícaro, ¿no? Y entonces de Yves Montand, por acabar, me gustaría subrayar su faceta política, porque este fue un actor que siempre estuvo muy asociado al Partido Comunista, a la izquierda que dominaba toda la cultura francesa antes y ahora. Pero fíjese, Josué, lo curioso de Yves Montand, que él con el tiempo, cuando llegan pues, los sucesos como pues, lo de la revuelta húngara, como la primavera de Praga, él se va a desencantar del estalinismo, ¿no? Y entonces él va a ir ya cambiando un poco su forma de ver las cosas, y va a llegar un momento que va a acabar alabando a Ronald Reagan. Y claro, imagínese usted lo que provocó en el mundo progresista francés ese viraje, ¿no? En fin, yo lo que creo es que Yves Montand, que siempre fue un superviviente, supo bien dónde arrimarse en cada momento. Yo creo que fue un pícaro y un tipo pues que la verdad es que no me extraña que tuviera ese éxito con las mujeres, porque era el típico seductor, cómo fumaba, cómo miraba, y en este caso, qué bien nos muestra esa imagen del justiciero solitario, ¿no? Y entonces yo creo que es una buena recomendación la de hoy. Hay que reivindicar a Yves Montand. A Carlos Pecker le gusta mucho Marilyn Monroe. Ayer lo estuvimos hablando, y a qué hombre no le gusta, evidentemente. ¿Qué tiene Marilyn Monroe? No lo se sabe, pero... Bueno, yo de todas creo que es una mujer que está sobrevalorada como mujer. Yo es mi opinión. Yo creo que en aquella época, yo por ejemplo, Angie Dickinson, yo prefiero 1000 veces a Angie Dickinson, más que a Marilyn Monroe. Pero claro, esa escena icónica, ¿no? Estos son los gustos y... de levantarse la falda y tal, ¿no? La iconografía. Sí, luego, claro, es que claro, también estoy pensando, ves a Marilyn Monroe sobre todo al principio, y madre mía, qué belleza. Aquello. Se decía que se acostaba desnuda con 2 gotitas de Chanel, ¿no? Sí, hay mucha leyenda por ahí. También se dice algo de cierto padre, de cierto hombre en Estados Unidos que está muy de moda ahora también, que algo pasó por ahí. Y cierto tío también. Cierto tío, joder, madre. Aquí está todo relacionado. Esto es un pueblo, hombre. ¿Por qué ver I como Ícaro? No solo por las elecciones americanas, pero también, evidentemente. Sí, bueno, yo creo que esta película es una mezcla perfecta entre el cine polar y este cine suspenso, como hemos dicho. Pero a mí me gusta mucho lo que ya ha incidido en ello, que es esa representación de la figura del investigador
Yo estoy pensando, por ejemplo, en aquellos investigadores, por ejemplo, cuando lo del 11M, estos que se vuelcan ahí y pierden su familia, pierden todo por meterse ahí, ¿no? Este periodista del diario... Sí, Mújica, por Mújica, ejemplo, ¿no? ¿no? Por Entonces, ejemplo. esos fiscales que están dispuestos a sacrificar su carrera por ir al fondo de la cuestión, ¿no? Pero a mí, Josué, si me permite, yo creo, de esta película, a mí me llama mucho la atención el experimento psicológico que le lleva a este personaje que en teoría se suicida, que juegan, en vez de Oswald, ponen Waldos, ¿no? Es todo un juego así, ¿no? Y este experimento resulta que ocurrió de verdad, sucedió de verdad, y esto fue un experimento en la Universidad de Yale entre el año 61 y el 63, ¿no? Y en este experimento, y es lo que de verdad asusta, se llegó a la conclusión de que 2/3 de las personas que se sometieron a ese experimento estaban dispuestas a llegar a todo, a hacer lo que fuera, si ese lo que fuera era ordenado por una autoridad. ¿Qué pasaría hoy si hicieran ese experimento, Josué? Pues fíjate, pues... ¿Qué pasaría hoy? Y cuando decimos todo, porque no quiero destripar la película, Claro. pero Pues hoy una lo vemos, persona... detenciones de gente en Paiporta... Mientras lo quedarse mande en casa. una persona con autoridad, ¿hasta dónde está dispuesto a llegar? Prescindiendo de moral y de todo. En aquella época, años 60-62, 2/3 estaban dispuestos a llegar hasta el fin. ¿Qué pasaría ahora? Me estoy acordando, el profesor que desarrolló ese experimento fue Stanley Milgram, de la Universidad de Yale. ¿Qué pasaría ahora, me pregunto yo, si nos sometiéramos a experimento? Con lo que hemos visto en el mundo estos últimos años, por ejemplo. Efectivamente. No sé a quién han votado los de la Universidad de Yale, pero... Yo ya lo sé. Yo lo sé seguro. Profesor Ruiz de Asúa, muchísimas gracias por estar con nosotros en la burbuja cultural. Perdóneme Sí. 30 segundos, Sí, claro. porque no la he mencionado y no quiero dejar de mencionarla. En esta vida de Yves Montand, cuando reniega del stalinismo, hay una película de Costa Gabras que es La Confesión, que es muy recomendable en ese sentido también, sobre los procesos de depuración y demás. Claro. No quiero olvidarme de esa. Tenemos a Villarroya el sábado, ¿eh? José Miguel Villarroya. Es muy curioso Este era muy amigo de Jorge Semprún. Jorge mira. Semprún hacía guiones para películas de Costa Gabras. Es que a mí todo ese mundo del comunismo de esos años me parece muy interesante. Sí. Del momento en que se deja la audiencia a Moscú. Es un tema muy interesante. En esta película también atisbamos un poco de eso. Se hizo un Ramón Tamames, ¿no? ¿no? Parecido. Ramón Tamames, claro. Toda esa generación. Toda esa claro. generación. Muchísimas gracias por estar con A nosotros. usted, como Y siempre. nada, darle las gracias a Carlos Péquer y Zan Gómez que han estado en el aspecto técnico. Como siempre digo, en la burbuja cultural. Consuman cultura porque eso ensancha el alma. Hasta la semana que viene, hasta el próximo jueves.